Ningún nosotros, ninguna marcha de miles de personas. Solo Rosalie Parks, que comenzaba un maremoto con 3 palabras. No me muevo. Odetta pensaría, si yo pudiera hacer algo como eso, si yo pudiera ser así de valiente, creo que podría ser feliz por el resto de mi vida, pero no tengo dentro de mí esa clase de coraje. Había leído acerca del incidente Parks, pero al principio con escaso interés. Eso llegó poco a poco. Era difícil decir exactamente cuándo o cómo atrapó y disparó su imaginación ese terremoto racial casi inaudible al principio, que había comenzado a sacudir el sur. Alrededor de un año más tarde, un joven con el que estaba saliendo más o menos regularmente comenzó a llevarla al Village, donde algunos de los jóvenes, y generalmente blancos, cantantes de folk que actuaban allí habían agregado a su repertorio ciertas canciones nuevas y sorprendentes. De pronto, junto con todos esos viejos resoplidos acerca de cómo John Henry tomó su percutor y le ganó al nuevo percutor a vapor, matándose en el proceso la, y cómo Barbary Allen rechazó cruelmente a su joven pretendiente enfermo de amor y terminó muerta de vergüenza la. Había canciones acerca de que se sentía al estar triste y solo he ignorado en la ciudad, que se sentía al ser rechazado de un trabajo que uno podía hacer solo por tener la piel de color equivocado, que se sentía al ser llevado a una celda y recibir latigazos del señor Charlie porque tenías la piel oscura y te habías atrevido, la. A sentarte en la sección de los blancos en el comedor del F. W. Wadsworth de Montgomery, Alabama. Absurdamente o no, fue solo entonces cuando ella comenzó a sentir curiosidad acerca de sus propios padres y de los padres de sus padres, y los padres de estos también. Nunca llegó a leer Raíces. Estaba en otro tiempo y en otro mundo anteriores a aquellos en que el libro fue escrito, o siquiera pensado, tal vez por Alex Haley, pero fue en esa época absurdamente tardía de su vida cuando por primera vez cayó en la cuenta de que no demasiadas generaciones atrás sus progenitores habían sido llevados encadenados por hombres blancos. Seguramente el hecho en sí se le había ocurrido antes, pero sólo como una información sin verdadera temperatura, como una ecuación, nunca como algo que afectaba íntimamente su propia vida. Odetta sumó todo lo que sabía y quedó azorada por la pequeñez del resultado. Sabía que su madre había nacido en Odetta, Arkansas, la ciudad con la cual ella, la única hija, recibió su nombre. Sabía que su padre había sido dentista en una ciudad pequeña, que había inventado y patentado un nuevo sistema de fundas que durante 10 años quedó ahí inadvertido y aletargado, y que luego, súbitamente, lo convirtió en un hombre moderadamente rico. Sabía que 10 años antes y 4 después de la repentina riqueza había desarrollado una cantidad de otros procesos dentales, la mayor parte de la naturaleza ortodóntica o cosmética, y que poco después de mudarse a Nueva York con su esposa y su hija, que había nacido 4 años después que se registrara la patente original, fundó una compañía llamada Industrias Dentales Holmes, que ahora era a los dientes de que la aspirina y a los analgésicos. Pero cuando ella le preguntaba a su padre cómo había sido la vida durante todos los años intermedios, los años en que ella aún no estaba y los años en que sí estaba, él no se lo contaba. Esa parte de sí mismo quedó cerrada para ella. Una vez su mamá, Alice, él la llamaba a veces Ali, cuando había tomado unas copas o se sentía bien, le dijo: «Cuéntale lo que pasó cuando esos hombres te dispararon, cuando ibas en el Ford por el puente cubierto, Dan». Y él le dirigió a la mamá de Odetta una mirada tan gris y censora que su mamá, siempre algo de gorrión, se encogió en el asiento y no dijo más.
Después de esa noche, Odetta lo intentó 1 o 2 veces con su madre sola, pero fue inútil. Si lo hubiera intentado antes, tal vez habría obtenido algo, pero como él no quería hablar, ella tampoco hablaría. Se dio cuenta de que para él el pasado, esos parientes, esos caminos de tierra roja, esas tiendas, esas cabañas con el suelo de tierra, con ventanas sin vidrios, desprovistas de la pura y simple cortesía de una cortina, esos incidentes de agravio y dolor, esos niños en el barrio vestidos con unos delantales que en su origen habían sido bolsas de harina, todo eso estaba enterrado para él como los dientes muertos debajo de fundas perfectas y cegadoramente blancas. Él no hablaba, tal vez no podía hablar, tal vez se infligió deliberadamente una amnesia selectiva. Las fundas de los dientes eran su vida en los apartamentos Greymar de Central Park Sur. Todo lo demás quedaba escondido debajo de esa impenetrable cubierta exterior. Su pasado estaba tan bien protegido que no había grieta alguna por la que uno se pudiera deslizar. No había forma de atravesar esa barrera perfectamente enfundada hacia la garganta de la revelación. Deta sabía cosas, pero no conocía a Odetta y Odetta no la conocía a ella. Así que ahí también los dientes quedaban tan suaves y cerrados como un portón. Ella tenía algo de la timidez de su madre, así como la dureza inexorable y callada de su padre, y la única vez en que se atrevió a insistirle sobre el tema, a sugerirle que le estaba negando lo que ella consideraba un merecido fondo de confianza, nunca prometido y que al parecer nunca iba a madurar, fue una noche en su biblioteca. Él sacudió cuidadosamente su Wall Street Journal, lo cerró, lo dobló y lo dejó sobre la mesita que estaba al lado de la lámpara de pie. Se quitó las gafas sin armazón y las colocó encima del diario. Luego la miró, un negro delgado, casi escuálido, con el pelo gris de rizos apretados que ahora se estiraba con rapidez de los huecos cada vez más profundos de sus sienes, donde latían de una manera estable unas venas tiernas como los resortes de un reloj. Solo le dijo: «No hablo de esa parte de mi vida, Odetta, ni pienso en ella. Sería inútil. Desde entonces el mundo se ha movido». Roland habría comprendido. 7. Cuando Roland abrió la puerta que tenía escritas las palabras «La dama de las sombras», vio cosas que no comprendió en absoluto, pero comprendió que esas cosas no importaban. Era el mundo de Eddie Dean, pero más allá de eso era solo una confusión de luces, personas y objetos, más objetos de los que hubiera visto en toda su vida. Cosas de señoras, por el aspecto que tenían y que al parecer estaban en venta. Algunas estaban bajo vidrio, otras dispuestas en tentadoras pilas y mostradores. Ninguna importaba más que el movimiento mientras ese mundo fluía a los costados de la puerta que tenía delante. La puerta eran los ojos de la dama. Él miraba a través de ellos, tal como lo había mirado a través de los ojos de Eddie cuando Eddie avanzó por el pasillo del carruaje celeste. Eddie, por su parte, quedó atónito. En su mano el revólver tembló y cayó un poco. El pistolero se lo pudo haber sacado con facilidad, pero no lo hizo. Solo se quedó quieto. Era un truco que había aprendido mucho tiempo atrás. Ahora la visión a través de la puerta hizo uno de esos giros que al pistolero le resultaban tan vertiginosos, pero para Eddie este giro abrupto, resultó extrañamente tranquilizador. Roland nunca había visto una película de cine. Eddie había visto miles, y lo que estaba mirando era como una de esas tomas subjetivas de películas como Halloween o El Resplandor. Sabía incluso cómo se llamaba el aparato que usaban para hacerlo, una Steadicam. Eso era. «En la Guerra de las Galaxias también», susurró. «La estrella de la muerte, esa jodida grieta, ¿recuerdas?»
Roland miró y no dijo nada. Unas manos de color marrón oscuro entraron en lo que Roland veía como una puerta y lo que Eddie ya comenzaba a considerar como una especie de mágica pantalla de cine. Una pantalla de cine en la que, bajo circunstancias adecuadas, uno podría meterse, del mismo modo en el que aquel tipo salía de la pantalla para entrar en el mundo real, en La Rosa Púrpura del Cairo, maliciosa película. Hasta ese momento Eddie no se había dado cuenta de lo maliciosa que era. Solo que del otro lado de la puerta por la que estaban mirando todavía no se había hecho esa película. Era Nueva York, muy bien, el mismo sonido de las bocinas de los taxis, por sordas y leves que fueran, de alguna manera lo proclamaban, y era alguna tienda de Nueva York en la que él había estado alguna vez. Pero Es más viejo, murmuró. —¿Antes de tú cuánto? —preguntó el pistolero. Eddie lo miró y se echó a reír brevemente. —Sí, si quieres decirlo así, sí. —Hola, señorito Walker —dijo una voz. La visión de la puerta se alzó tan repentinamente que hasta Eddie se mareó un poco y vio una dependienta que obviamente conocía a la dueña de las manos negras. La conocía y no le gustaba o tenía bien, o ambas cosas. ¿Pudo ayudarla en algo? La dueña de las manos negras levantó una bufanda blanca con un borde azul brillante. No te molestes en envolverla, nena. Solo métela en una bolsa. ¿En efectivo o con...? En efectivo. Siempre en efectivo, ¿no? Sí, está bien, señorita Walker. Me alegro mucho de que te parezca bien, querida. Se produjo una leve mueca en la cara de la dependienta. Eddie alcanzó a pescarla en el momento en que se volvía. Tal vez era algo tan simple como el hecho de que a uno le hable de ese modo una mujer a quien la dependienta consideraría una arrogante puerca negra. Otra vez era más su experiencia en salas de cine que algún conocimiento de historia o incluso de la vida en las calles como él la había vivido lo que provocaba este pensamiento, porque esto era como ver una película hecha o ambientada en los años 60, algo como esa de Sidney Steiger y Rod Pottier, En el calor de la noche. Pero podía ser algo más simple todavía. La dama de las sombras de Roland, blanca o negra, era una grosera hija de puta. Y realmente no importaba, ¿no? Nada de esto tenía la más mínima importancia. Él se preocupaba por una sola cosa y nada más, y esta era irse, largarse de ahí. Eso era Nueva York. Casi podía oler Nueva York. Y Nueva York significaba caballo. Casi podía oler eso también. Solo que había una dificultad, ¿no? Una dificultad de la gran puta. 8. Roland observó cuidadosamente a Eddie y a pesar de que en el momento que quisiera podía haberlo matado 6 veces, eligió mantenerse quieto y callado y dejar que Eddie elaborara por sí mismo la situación. Eddie era muchas cosas y muchas de ellas no eran agradables, como alguien que conscientemente ha dejado que un niño cayera hacia su muerte. El pistolero conocía la diferencia entre agradable y no del todo bien. Pero había una cosa que Eddie no era estúpido. Era un chico listo. Lo iba a entender. Lo entendió. Miró a Roland a su vez, sonrió sin mostrar los dientes. Hizo girar una vez en su dedo el revólver del pistolero, torpemente, como la parodia de la coda llena de florituras de un pistolero en un espectáculo circense, y luego se lo alcanzó a Roland. La culata primero. Esta cosa bien podría ser una palangana para lo que me iba a servir a mí, ¿verdad? Puedes hablar con talento cuando quieres, pensó Roland. ¿Por qué eliges hablar estúpidamente tan a menudo, Eddie? ¿Es porque crees que así hablan en el lugar a donde fue tu hermano con sus armas? ¿Verdad? repitió Eddie. Roland asintió. Si te hubiera pegado un tiro, ¿qué le habría pasado a esa puerta? No lo sé. Supongo que la única forma de averiguarlo sería intentarlo y ver. Bueno, ¿qué crees que pasaría? Creo que desaparecería.
Eddie asintió. Era lo mismo que creía él. Puf, desaparecida por pura magia. Ahora está, amigos míos, y ahora ya no está. No era en realidad diferente de lo que pasaría si el dueño de un cine sacara un revólver y le disparara al proyector, ¿no? Si le disparas al proyector, la película se detiene. Eddie no quería que la película se detuviera. Eddie quería lo que le correspondía. «Puedes pasar solo», dijo Eddie lentamente. «Sí». «Algo así». «Sí». «Te metes de un soplo en su cabeza, como te metiste de un soplo en la mía». «Sí». «Así que haces autostop para entrar en mi mundo, pero eso es todo». Roland no contestó. Hacer autostop era una de esas expresiones que Eddie usaba a veces y que él no comprendía con exactitud, pero pescó el sentido. «Pero podrías pasar en tu propio cuerpo, como el de Balazar». Hablaba en voz alta, pero en realidad se hablaba a sí mismo. «Salvo que me necesitarías para hacer eso, ¿verdad?» «Sí». «Entonces llévame contigo». El pistolero abrió la boca, pero Eddie se apresuró en añadir: «No ahora. No quiero decir ahora. Sé que podríamos causar un alboroto o algo por el estilo si aparecemos ahí de golpe». Se echó a reír algo salvajemente, como un vago que saca conejos de su sombrero, solo que no hay sombrero, seguro. «Lo sé. Vamos a esperar a que esté sola y entonces...» «No». «Volveré contigo», dijo Eddie. «Lo juro, Roland. Quiero decir, sé que tienes que hacer un trabajo y sé que soy yo parte de ese trabajo. Sé que me salvaste el culo en la aduana, pero creo que yo salvé el tuyo en el bar de Baladar. Dime, ¿qué piensas?» «Creo que lo hiciste», contestó Roland. Recordó cómo Eddie se había levantado detrás del escritorio sin fijarse en el riesgo y tuvo un instante de duda. Pero solo un instante. «¿Y entonces?» «Pedro le paga a Pablo. Una mano lava la otra. Lo único que quiero es volver por unas horas, comprar un poco de pollo para llevar, tal vez una caja de donuts». Eddie asintió hacia la puerta, donde las cosas habían comenzado a moverse otra vez. «¿Entonces qué me dices?» «No», respondió el pistolero, pero por un momento apenas pensaba en Eddie. Ese movimiento a lo largo del pasillo, la dama, fuera quien fuera, no se movía como una persona común. No era, por ejemplo, como el de Eddie, cuando Roland miraba a través de sus ojos. Ahora que se detenía a pensarlo, cosa que nunca había hecho antes, no más de lo que había detenido a registrar verdaderamente la presencia constante de su propia nariz en la zona interior de su visión periférica, como su propio movimiento. Cuando uno caminaba, la visión se convertía en un péndulo suave. Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. El mundo se balancea atrás y adelante tan suave y gentilmente que después de un tiempo, poco después de un comienza a caminar, suponía él, uno simplemente lo ignoraba. No había nada de ese movimiento pendular en el andar de la dama. Ella solo se movía con suavidad a lo largo del pasillo, como si anduviera sobre vías. Irónicamente, Eddie tenía esta misma percepción, solo que para Eddie la cosa parecía una secuencia filmada como una Steadicam. Esta percepción le había resultado tranquilizadora porque la conocía. Para Roland era extraña, pero en ese momento Eddie exclamaba con voz chillona: «Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, mierda?» «Porque tú no quieres pollo», dijo el pistolero. «Sé cómo llamas las cosas que quieres, Eddie. Quieres un chute, quieres picarte». «¿Y qué?» Eddie gritó. «¿Qué pasa si me quiero chutar? Te dije que volvería contigo. Tienes mi promesa. O sea, tienes mi puta promesa. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que te lo jure por la memoria de mi madre? Muy bien, te lo juro por la memoria de mi madre. ¿Quieres que te lo jure por la memoria de mi hermano Henry? Muy bien, lo juro, lo juro, lo juro».
Enrico Balazar pudo habérselo dicho, pero el pistolero no necesitaba que personas como Balazar le explicaran este hecho de la vida. Nunca confíes en un yonki. Roland asintió hacia la puerta. Hasta después de la torre, por lo menos, esa parte de tu vida está terminada. Después de eso no me importa. Después de eso eres libre de irte al infierno de la manera que quieras. Hasta entonces te necesito. «Oh, eres un mentiroso hijo de la gran puta», protestó Eddie en voz baja. En su voz no se notaba una emoción audible, pero el pistolero vio el resplandor de las lágrimas en sus ojos. Roland no dijo nada. «Tú sabes que no habrá después, no para mí ni para ella, ni para el Cristo que resulte ser el tercer tipo. Probablemente tampoco lo haya para ti. Te ves tan jodidamente devastado como Henry en su peor momento. Si no morimos en el camino a tu torre, es más seguro que la mierda que moriremos al llegar allá. Así que, ¿por qué me mientes?» El pistolero sintió una suerte de remota vergüenza, pero solo repitió: «Al menos por ahora, esa parte de tu vida está terminada». «¿Ah, sí?», dijo Eddie. «Bueno, voy a darte algunas noticias, Roland. Yo sé lo que le va a pasar a tu cuerpo verdadero cuando atravieses la puerta y te metas dentro de ella. Lo sé porque lo he visto antes. No necesito tus pistolas. Te tengo agarrado por ese lugar legendario donde crecen los pelos cortos, amigo mío. Puedes incluso volver la cabeza de ella del mismo modo en que volvieras la mía para observar lo que hago con el resto de ti, mientras no eres más que tu maldito K. Me gustaría esperar a la caída de la noche y arrastrarte hasta el agua. Entonces podrías observar cómo las langostruosidades destrozan lo que queda de ti. Pero es posible que tengas demasiada prisa para eso». Eddie hizo una pausa. El chirriante romper de las olas y el constante silbido hueco del viento parecían sonar muy alto. «Así pues, creo que simplemente usaré tu cuchillo para cortarte el pescuezo». «¿Y cerrar esa puerta para siempre?» Tú dices que esa parte de mi vida está terminada. Tampoco te refieres simplemente al caballo. Te refieres a Nueva York, Estados Unidos, mi época, todo. Si es así como son las cosas, quiero que esta parte de mi vida termine también. El escenario es una mierda y la compañía apesta. A veces, Roland, consigues que Jimmy Stewart parezca casi un tipo cuerdo. «Nos esperan grandes maravillas», dijo Roland, «grandes aventuras. Más que eso, hay una búsqueda cuyo curso hay que seguir y la oportunidad de redimir tu honor. Y hay algo más. Tú podrías ser un pistolero. No tengo por qué ser el último, después de todo. Está en ti, Eddie. Lo veo. Lo siento». Eddie se echó a reír a pesar de que ahora las lágrimas le cruzaban las mejillas. «Oh, maravilloso, maravilloso. Justo lo que necesito. Mi hermano Henry. Él era un pistolero en un lugar llamado Vietnam, eso es. Fue fantástico para él. Debiste haberlo visto cuando tenía un buen cuelgue, Roland. No podía llegar sin ayuda al puto cuarto de baño. Si no había nadie a mano para ayudarlo, se quedaba ahí mirando los grandes de la lucha y se cagaba en los puntos pantalones. Es fantástico ser un pistolero. Lo veo claro. Mi hermano era un drogata y tú estás más loco que un plumero». «Tal vez tu hermano no tenía una idea clara del honor». «Tal vez no. No siempre teníamos una imagen clara de esos en los proyectos. Por lo general estábamos demasiado ocupados fumando un porro o haciendo alguna otra cosa importante como para ocuparnos de eso». Eddie lloraba ahora con más fuerza, pero también se reía. «Ahora tus amigos. Ese tipo del que hablas cuando estás dormido. Por ejemplo, el colega Cadver». El pistolero se sobresaltó a pesar de sí mismo. Todos sus largos años de entrenamiento no pudieron evitar ese sobresalto.
¿Acaso ellos consiguieron esas cosas de las que tú hablas como un podrido sargento de reclutamiento de los marines? ¿Aventura? ¿Búsqueda? ¿Honor? Sí, ellos comprendían el honor, dijo Roland lentamente, mientras pensaba en todos los desaparecidos. ¿Obtuvieron más que mi hermano como pistoleros? Roland no contestó. Te conozco, dijo Eddie. He visto a un montón de tipos como tú. No eres más que un chiflado del ala que canta «Adelante, soldados de Cristo», con una bandera en una mano y un revólver en la otra. No quiero honor, no lo quiero. Solo quiero cenar pollo y un pico, en ese orden. Así que te lo digo, vete. Atraviesa la puerta. Puedes hacerlo, pero en el momento en que te vayas mataré lo que quede de ti. El pistolero no dijo nada. Eddie sonrió torcidamente y con el dorso de sus manos se limpió las lágrimas de las mejillas. ¿Quieres saber cómo llamamos a esto allá en mi barrio? ¿Cómo? Un pulso mexicano. Por un momento se quedaron ahí mirándose el uno al otro, y luego Roland miró directamente hacia la puerta. Ambos habían notado en parte, Roland algo más que Eddie, tal vez, que hubo otro de esos virajes, esta vez hacia la izquierda. Aquí había un arreglo de resplandeciente joyería. Algunas piezas estaban bajo un vidrio protector, pero como la mayoría no lo estaba, el pistolero supuso que eran falsas, lo que Eddie hubiera llamado bisutería. Las manos de color marrón oscuro examinaron algunas cosas en lo que parecía solo un modo superficial, y entonces apareció otra dependienta. Se produjo algo de conversación que ninguno de ellos escuchó verdaderamente, y la dama, vaya, una dama, pensó Eddie, dijo que quería ver otra cosa. La muchacha se alejó y fue entonces cuando la mirada de Roland se volvió violentamente. Reaparecieron las manos marrones, solo que ahora tenían un bolso. El bolso se abrió y de pronto las manos estaban juntando cosas, al parecer casi con seguridad, al azar, y las metía dentro del bolso. Bueno, Roland, es toda una tripulación la que estás juntando, dijo Eddie, amargamente divertido. Por primero te consigues un yonqui blanco y luego una cleptómana negra. Pero Roland ya se movía hacia la puerta entre los mundos, se movía con rapidez, sin mirar a Eddie en absoluto. Lo digo en serio, gritó Eddie. Si cruzas, te corto el cuello. Te corto el cuello de... Antes de que pudiera terminar, el pistolero se había ido. Todo lo que quedó de él fue su cuerpo débil respirando sobre la playa. Por un momento Eddie simplemente se quedó ahí, incapaz de creer que Roland lo hubiera hecho, que realmente había seguido adelante y hecho esa estupidez a pesar de su promesa. Sincera y garantizada, joder, de las consecuencias que podía acarrear. Se quedó ahí por un momento, girando los ojos como un caballo asustado al estallar una tormenta, salvo que, por supuesto, no había tormenta alguna, aparte de la que tenía en la cabeza. Muy bien, joder. Podría ser solo un momento. Es posible que fuera todo lo que el pistolero le diera, y Eddie lo sabía muy bien. Echó una mirada hacia la puerta y vio cómo las manos negras se congelaban con un collar dorado, mientras dentro y mitad fuera de su bolso, que ya centelleaba como el baúl del tesoro de un pirata. A pesar de que no podía oírlo, Eddie sintió que Roland estaba hablando con la dueña de las manos negras. Sacó el cuchillo de la cartera del pistolero y luego se acercó al cuerpo débil que yacía respirando delante de la puerta. Los ojos estaban abiertos pero vacíos, girados hacia arriba hasta quedar en blanco. Mira, Roland, gritó Eddie, el viento monótono, idiota, incesante, sopló en sus oídos. Joder, era como una para volver loco a cualquiera. Mira muy lentamente y muy atentamente. Quiero que completes tu educación, coño. Quiero que veas lo que sucede cuando te cagas en los hermanos Dean.
acercó el cuchillo a la garganta del pistolero. Capítulo 2. Cambios acotados. 1. Agosto de 1959. Cuando el interno salió media hora más tarde, encontró a Julio recostado contra la ambulancia que aún estaba en el aparcamiento reservado a emergencias del Hospital Hermanas de la Misericordia en la calle 23. Julio tenía el talón de una de sus botas puntiagudas enganchado en el parachoques delantero. Se había cambiado y ahora llevaba pantalones de un rosa resplandeciente y una camisa azul con su nombre bordado en letras doradas sobre el bolsillo izquierdo, el traje de su equipo de bolos. George miró su reloj y vio que el equipo de Julio, los espías de la supremacía, ya estarían jugando. «Pensé que ya te habías ido», dijo George Chambers. Era un interno en el Hermanas de la Misericordia. «¿Cómo van a hacer tus muchachos para ganar sin el gancho maravilla?» «Tienen a Miguel Basale para que ocupe mi lugar. Es irregular, pero a veces se pone brutal. Se arreglarán». Julio hizo una pausa. Tenía curiosidad por saber cómo iba a salir. Era el chofer, un cubano con un sentido del humor que tal vez él mismo ignoraba tener. George no estaba seguro. Miró a su alrededor. Ninguno de los paramédicos que habían viajado junto con ellos estaba a la vista. «¿Dónde están?», preguntó George. «¿Quiénes? ¿Los putos gemelos Bobbsey? ¿Dónde crees que están?» «Mamoneando por el village. ¿Alguna idea de si podrá salir de esta?» «No sé». Trató de parecer sabio y conocedor acerca de lo desconocido, pero lo cierto era que primero el residente de guardia y luego un par de cirujanos le sacaron a la mujer negra de entre las manos casi más rápido de lo que uno podía decir «Santa María, llena eres de gracia», que era en realidad lo que tenía en la punta de la lengua. La dama negra no parecía realmente que fuera a durar mucho tiempo. Perdió una cantidad impresionante de sangre. ¿Es algo serio? George era uno de los 16 internos del Hermanas de la Misericordia y uno de los 8 asignados a un nuevo programa llamado Viaje de Emergencia. La teoría era que si un interno viajaba con un par de paramédicos en una situación de emergencia, esto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. George sabía que casi todos los conductores de ambulancia y paramédicos pensaban que los internos eran unos mocosos inexpertos que tanto podían matar a un sábana roja como salvarlo, pero George creía que la idea podía funcionar. A veces. En cualquier caso, era muy bueno para las relaciones públicas del hospital, y a pesar de que los internos del programa tendían a quejarse de las 8 horas extras, sin paga, que esto significaba por semana, George Chambers más bien tenía la impresión de que la mayoría se sentía como él mismo, orgulloso, duro, capaz de hacerse cargo de cualquier cosa que le echaran encima. Entonces llegó la noche en que el TriStar de la TWA se estrelló en Idlewild. 65 personas a bordo, 60 de las cuales resultaron lo que Julio llamaba MAM, muertos ahí mismo, y 3 de los 5 restantes presentaban el aspecto de lo que uno podría arrancar del fondo de un horno de carbón, solo que lo que uno podría arrancar del fondo de un horno de carbón no gritaba ni gemía ni pedía que alguien le diera morfina o lo matara, ¿verdad? Si puede soportar esto, pensaba más tarde, cuando recordaba los miembros cortados que yacían entre los restos de bandejas de aluminio y almohadillas de viaje, y un trozo arrancado de cola con los números 17 y una gran T roja y parte de una W, cuando recordaba el ojo que vio descansando sobre una maleta Sonsonite carbonizada, cuando recordaba un osito de felpa con ojos contemplativos hechos con botones de zapatos junto a una pequeña zapatilla roja que todavía llevaba dentro el pie de un niño.
Si puedes soportar esto, niño, puedes soportar cualquier cosa. Y lo llevaba bastante bien. Continuó llevándolo bastante bien durante todo el camino de regreso a casa. Continuó llevándolo bastante bien durante una cena tardía, un pavo Swanson que tomó mientras miraba la televisión. Se fue a dormir sin ningún problema en absoluto, lo cual probaba más allá de cualquier sombra de duda que seguía llevándolo bastante bien. Y entonces, en alguna hora muerta y oscura de la madrugada, despertó de una pesadilla infernal, donde lo que descansaba sobre la maleta Sansonite carbonizada no era el osito de felpa sino la cabeza de su madre, y sus ojos se habían abierto y estaban carbonizados. Eran los contemplativos e inexpresivos ojos de botón del osito de felpa, y su boca se había abierto y mostraba los colmillos rotos que habían sido sus dientes hasta que un rayo tiró abajo el cristal de la TWA en su aproximación final, y ella le había susurrado: «No pudiste salvarme, George. Hemos ahorrado para ti. Nos apretamos el cinturón por ti. Tu padre arregló ese entuerto en el que te metiste con esa chica, pero aún así no pudiste salvarme. Maldito seas». Y él se despertó gritando, y supo vagamente que alguien estaba golpeando en la pared, pero para entonces ya había salido disparado hacia el baño, y apenas adoptó la penitente posición de rodillas ante el altar de porcelana antes de que la cena subiera por el ascensor express. Llegó en entrega especial, caliente y humeante, y oliendo aún a pavo procesado. Quedó ahí de cuclillas y miró dentro de una taza del váter. Vio los trozos de pavo a medio digerir y las zanahorias que no habían perdido nada de su brillo fosforescente original, y esta palabra cruzó su mente en grandes letras rojas: suficiente. Correcto, era suficiente. Iba a dejar el negocio de matasanos. Lo iba a dejar porque ya era suficiente. Lo iba a dejar porque el lema de Popeye era: «Esto es todo lo que puedo soportar y ya no soporto más». Y Popeye tenía toda la razón del mundo. Hizo correr el agua en el baño, volvió a la cama y se quedó dormido casi instantáneamente, y al despertarse descubrió que aún quería ser médico, y era endiabladamente bueno saber eso y estar seguro. Hacía que todo el programa valiera la pena, se llamara viaje de emergencia, balde de sangre o dígalo con mímica. Aún quería ser médico. Conocía a una señora que bordaba. Le pagó $10 que no podía permitirse gastar para que le hiciera un cartelito de aspecto anticuado. Decía: «Si puedes soportar esto, puedes soportar cualquier cosa». Sí, correcto. El sucio asunto del metro ocurrió 4 semanas más tarde. 2. Esa señora era más rara que la mierda, ¿sabes?, dijo Julio. George soltó en su interior un suspiro de alivio. Si Julio no hubiera sacado el tema, George suponía que él mismo no se habría atrevido. Él era un interno y algún día sería un médico hecho y derecho. Ahora creía eso de verdad, pero Julio era un veterano, y uno no quiere decir algo estúpido delante de un veterano. Él solo se echaría a reír y diría: «Bah, he visto esa mierda miles de veces, niño. Consíguete una toalla y límpiate los mocos, que te están mojando toda la cara». Pero aparentemente Julio no había visto algo así miles de veces, y eso estaba bien, porque George quería hablar de eso. Era rara, sí que era rara. Era como si fueran 2 personas. Se sorprendió al ver que ahora era Julio el que parecía aliviado, y le atacó una súbita vergüenza. Julio Estevez, quien por el resto de su vida no haría más que conducir una limusina con un par de titilitantes luces rojas encima, acababa de mostrar más coraje del que él había sido capaz de mostrar. «Así es la cosa, doctor. 100%. Sacó un paquete de Chesterfield y se puso un cigarrillo en la comisura de los labios. «Esas cosas van a matarte, hombre», dijo George.
Julia asintió con la cabeza y le ofreció uno. Fumaron en silencio durante un rato. Los paramédicos tal vez estuvieran mamoneando por ahí, como había dicho Julio, o tal vez sintieron que ya habían tenido suficiente. George se había asustado, cierto. Mejor no bromear con eso, pero también sabía que a la mujer le había salvado él, no los paramédicos, y sabía que Julio también lo sabía. Tal vez ese era realmente el motivo por el que Julio lo había esperado. La anciana negra había ayudado y el crío blanco que telefoneó a la policía, mientras todos los demás, salvo la anciana negra, se quedaban ahí plantados mirando como si fuera una película o un programa de televisión o algo, una partida de un episodio de Peter Gunn, tal vez. Pero al final todo cayó sobre George Shavers, un gato asustado que trataba de cumplir con su deber lo mejor que podía. La mujer había estado esperando el tren que de Duke Ellington tenía en tan alta estima, el legendario tren A. Solo una bonita joven negra en tejanos y camisa caqui que esperaba el legendario tren A para ir a la parte norte de Manhattan o a cualquier otra parte. Alguien la había empujado. George Shavers no tenía la más mínima idea si la policía había agarrado el cerdo que lo hizo. Ese no era asunto suyo. Su asunto era la mujer que había caído gritando en el foso del túnel frente al legendario tren A. Fue un milagro que no hubiera dado en la tercera vía, la legendaria tercera vía, que le hubiera hecho lo mismo que el estado de Nueva York le hacía a Sing Sing, a los tipos malos que se ganaban un viaje gratis en ese legendario tren, a los que los delincuentes llamaban el viejo Chispas. Tío, los milagros de la electricidad. Ella trató de trepar fuera de los raíles, pero no le dio tiempo y el legendario tren A entró en la estación chirriando y chillando y lanzando chispas al aire porque el maquinista la había visto, pero ya era tarde. Demasiado tarde para él y demasiado tarde para ella. Las ruedas de acero de ese legendario tren le rebanaron las piernas en vivo justo encima de las rodillas, y mientras todos los demás, salvo el crío blanco que telefoneó a la policía, se quedaron ahí haciendo pajas o tocándose las partes pudentas, supuso George. La anciana negra saltó al foso, dislocándose una cadera en el proceso. Luego el alcalde le otorgaría una medalla al valor y usó el turbante que tenía en la cabeza para efectuar un torniquete en uno de los chorreantes muslos de la joven. De un lado de la estación, el joven blanco pedía a gritos una ambulancia y la vieja negra pedía a gritos que alguien le echara una mano. Alzó o algo para atar, por el amor de Dios, algo, cualquier cosa, y finalmente un tipo mayor con aspecto de hombre de negocios entregó su cinturón con cierta reticencia, y la vieja negra alzó los ojos hacia él y le dijo las palabras que al día siguiente se convertirían en el titular del Daily News de Nueva York, las palabras que la convirtieron en una auténtica heroína, tan americana como el pastel de manzana. Gracias, hermano. Luego anudó el cinturón alrededor de la pierna izquierda de la joven, a mitad de camino entre la entrepierna de la joven y el lugar donde debía de tener su rodilla izquierda antes de que llegara ese legendario tren A. George oyó que alguien le decía a otro que las últimas palabras de la joven antes de desmayarse habían sido: ¿Quién ha sido el hijo de puta? Si lo agarro le voy a romper el culo. El cinturón no tenía bastantes agujeros para que la anciana negra pudiera sujetarlo donde correspondía, así que simplemente se quedó ahí y lo sostuvo ella misma, como si fuera la vieja muerte, hasta que llegaron Julio, George y los paramédicos. George recordaba la línea amarilla, como su madre le había dicho que nunca, nunca, nunca debía pasar la línea amarilla del andén cuando estuviera esperando el tren legendario no, el hedor a petróleo y la electricidad cuando se metió entre las cenizas. Recordaba qué caliente estaba todo eso. El calor parecía brotar de él, de la anciana negra, de la joven negra, del tren, del túnel, del cielo invisible por encima y del mismo infierno por debajo. Recordó haber pensado en incoherencias.
Si ahora me tomaran la presión, reventaría el medidor. Y entonces se calmó y pegó un grito para que le alcanzaran su maletín, y cuando uno de los paramédicos trató de saltar al foso para alcanzárselo, él le dijo que se fuera a la mierda, y el paramédico lo miró sorprendido, como si realmente viera a George Shivers por primera vez, y efectivamente se fue a la mierda. George sujetó tantas venas y arterias como pudo, y cuando el corazón de la chica comenzó a bailotear, le inyectó una jeringa llena de digitalin. Llegó la sangre. La trajeron los policías. ¿Quiere subirla, doctor?, le preguntó uno de ellos, y George le contestó que todavía no, y sacó la aguja, y comenzó a pasarle el jugo como si la muchacha fuera una yonki que necesitara urgentemente una dosis. Entonces dejó que la subieran. Entonces la subieron. En el camino, ella despertó. Entonces comenzó lo raro. 3. Cuando los paramédicos la cargaron dentro de la ambulancia, George le inyectó una dosis de Demerol. Ella había comenzado a moverse y lloraba débilmente. Le dio una dosis lo bastante fuerte como para asegurarse de que se quedaría quieta hasta llegar a las Hermanas de la Misericordia. Él estaba seguro en un 90% de que ella aún estaría con ellos cuando llegaran allá, y ese era un gol de los buenos. Cuando aún estaban a 6 manzanas del hospital, sin embargo, los ojos de ellas comenzaron a parpadear. Lanzó un profundo gemido. «Podemos inyectarla otra vez, doctor», dijo uno de los paramédicos. George apenas se dio cuenta de que era la primera vez que un paramédico se dignaba llamarlo de alguna otra manera que no fuera George, o peor, Georgie. «¿Estás loco? ¿Quieres que muera de sobredosis?». El paramédico no insistió. George miró nuevamente a la muchacha negra y vio que sus ojos lo miraban a su vez despiertos y atentos. «¿Qué me ha pasado?», preguntó. George recordó el nombre que le dijo a otro hombre lo que presuntamente había dicho la mujer, cómo iba a agarrar al hijo de puta y romperle el culo, etc. Ese hombre era Blanco. En ese momento George decidió que había sido pura invención. Inspiraba tal vez por esa extraña necesidad humana de volver situaciones naturales dramáticas aún más dramáticas, o bien por el simple prejuicio racial. Esta era una mujer culta e inteligente. «Tuvo un accidente», explicó. Ella cerró los ojos y él creyó que iba a dormir otra vez. Bien, que otro le dijera que había perdido las 2 piernas. Alguien que ganara más de $7,600 por año. Se había ocurrido un poco a la izquierda porque quería controlarle otra vez la presión, cuando ella volvió a abrir los ojos. Cuando lo hizo George Shivers, estaba mirando a una mujer diferente. «Un cabrón hijo de puta me cortó las piernas. Noto como si se hubieran ido. ¿Está en la ambulancia?» Sí, contestó George. De pronto tuvo necesidad de beber algo. No necesariamente alcohol, solo algo líquido. Su voz estaba seca. No, esto era como mirar a Spencer Tracy en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero de verdad. ¿Garraron al blanco hijo de puta? No, dijo George, y pensaba, el tipo entendió bien, joder, el tipo realmente entendió bien. Notó vagamente que los paramédicos, que hasta ese momento habían estado revoloteando, esperando tal vez que se equivocara en algo, ahora se retiraban hacia atrás. «Bien, los cabrones blancos igual lo dejarían ir. Yo lo voy a agarrar, lo voy a cortar la polla, hija de puta. Te digo lo que voy a hacer a ese hijo de puta. Te digo una cosa, pedazo de blanco, hija de puta. Te digo... Sus ojos parpadearon y se cerraron otra vez, y George pensó: «Sí, duérmete, por favor, duérmete. A mí no me pagan por esto. No entiendo esto». Nos hablaron de conmoción, pero nadie habló de esquizofrenia como una de las... Sus ojos se abrieron. Apareció la primera mujer. «¿Qué clase de accidente fue?», preguntó. «Solo recuerdo haber salido del... ¿Del ay?», dijo él estúpidamente. Ella sonrió un poco. Era una sonrisa dolorosa. «El hay hambre. Es un bar». «Oh, sí, claro».
La otra, herida o no, le había hecho sentir sucio y algo enfermo. Esta lo hacía sentir como un caballero en un relato del rey Arturo, un caballero que ha logrado rescatar exitosamente a la bella dama de las fauces del dragón. Recuerdo haber bajado las escaleras hasta el andén y después de eso alguien la empujó. Sonaba estúpido, pero ¿qué problema había con eso? Era estúpido. ¿Me empujaron delante del tren? Sí. ¿Perdí las piernas? George trató de tragar saliva y no pudo. En su garganta no parecía haber nada para engrasar la maquinaria. No enteras, dijo con futilidad, y ella cerró los ojos. Que sea un desmayo, pensó él entonces. Por favor, que sea Se abrieron, relampagueando. Una mano se alzó y 5 dedos como cuchillos cortaron el aire a 1 centímetro de su cara. Un poco más cerca y él mismo habría estado en el viaje de emergencias para que le curaran la mejilla en el lugar de salir a fumar un Chester con Julio Estevez. «No son más que blancos hijueputas», gritó. Su cara era monstruosa, con los ojos llenos de la propia luz del infierno. Ni siquiera era la cara de un ser humano. «Voy a matar a cada blanco hijueputa que vea. Voy a darle con todo. Voy a cortarle los huevos y escupirle la cara. Voy a...» Era una locura. Hablaba como una negra de chiste. Butterfly McQueen convertida en un dibujito animado. La mujer o la cosa parecía también superhumana. No era posible que esta cosa que aullaba y se retorcía acabara de pasar media hora antes por una cirugía improvisada a cargo del metro. Mordía. Le pegaba zarpazos una y otra vez. Los mocos le caían de la nariz. Los escupitajos le volaban de los labios. La inmundicia le brotaba de la boca. «Inyéctela, doctor», gritó uno de los paramédicos. Su rostro estaba pálido. «Por el amor de Dios, inyéctela». El paramédico trató de alcanzar la caja de medicamentos. George le sacó la mano. «Vete a la mierda, cagón». George volvió a mirar a su paciente y vio los ojos cultos y tranquilos de la otra que lo miraban. «¿Voy a vivir?», preguntó en un tono coloquial de salón de té. Él pensó, ella no se da cuenta de los cambios, no se da cuenta en absoluto, y después de un momento lo mismo que la otra, para el caso. Yo... Tragó saliva y se masajeó su galopante corazón a través de la bata, y entonces se ordenó a sí mismo tomar el control de la situación. Él le había salvado la vida. Los problemas mentales que ella pudiera tener no le concernían. «¿Se siente bien?», le preguntó ella, y la genuina preocupación de su voz le hizo sonreír un poco. Ella se lo preguntaba a él. «Sí, señora». «¿A cuál de las preguntas me responde?» Por un momento él no comprendió, luego sí. «A las 2», le dijo, y tomó su mano. Ella se la apretó, y él miró sus radiantes ojos iluminados y pensó, un hombre podría enamorarse, y fue entonces cuando su mano se convirtió en una zarpa mientras ella le decía que era un blanco hijo de puta y que no solo le iba a agarrar las pelotas, se las iba a masticar con los dientes por hijo de puta. Pegó un tirón y se miró la mano a ver si sangraba, mientras pensaba con incoherencia que si sangraba iba a tener que hacer algo al respecto porque ella era venenosa. La mujer era venenosa, y si ella le mordía sería lo mismo que si le mordiera una cobra o una cascabel. No había sangre, y cuando volvió a mirar era la otra mujer, la primera mujer. «Por favor», decía, «no quiero morir, por favor». Entonces se desmayó y quedó inconsciente, lo cual fue lo mejor para todos. 4. «Entonces, ¿qué te parece?», preguntó Julio. «¿Acerca de quién va a ganar el campeonato?» George aplastó la colilla con el talón de su mocasín. «White Sox. Me juego en la cabeza». «¿Qué te parece lo de la dama?» «Creo que puede ser esquizofrenia», dijo George lentamente. «Sí, eso ya lo sé. Pregunto qué va a pasarle». «No lo sé. Necesita ayuda, viejo. ¿Quién va a dársela?» «Bueno, algo de ayuda ya le di», dijo George, pero sintió un calor en la cara, como si se hubiera ruborizado. Julio lo miró.
Si lo que le diste es toda la ayuda que puedes darle, más vale que la dejes morir, doctor. George miró a Julio por un momento, pero descubrió que no podía soportar lo que veía en sus ojos. No era una acusación, sino pura tristeza. Así que se marchó. Tenía cosas que hacer. 5. El tiempo de la invocación. Hacia la época del accidente, la mayor parte del tiempo seguía siendo Odetta Holmes la que estaba a cargo, pero Detta Walker había aparecido cada vez más y lo que Detta más le gustaba era robar. No importaba que su botín fuera siempre prácticamente basura o poco más, como tampoco importaba que a menudo ella lo tirara todo después. Lo que importaba era llevárselo. Cuando en Macy el pistolero entró en su cabeza, Detta gritó en una combinación de furia, horror y terror, y sus manos se congelaron sobre la joyería barata que estaba metiéndose en su bolso. Gritó porque cuando Roland entró en su mente al pasar delante, por un momento ella lo sintió, como si dentro de su cabeza se hubiera abierto una puerta de par en par. Y gritó porque la presencia invasora y violadora era la de un puerco blanco. No podía verlo, pero de todas maneras podía sentir su blancura. La gente miró alrededor. Un jefe de sección vio a la mujer que gritaba en la silla de ruedas con la cartera abierta. Vio una mano congelada en el acto de meter la billutería dentro de un bolso que se notaba, aún a 10 metros de distancia, que valía 3 veces más que toda la mercancía que estaba robando. El jefe de sección gritó: Jimmy! Y Jimmy Halvor, uno de los detectives de Macy, miró en torno y vio lo que estaba pasando. Comenzó a correr hacia la mujer que gritaba en la silla de ruedas. No pudo evitar echar a correr. Durante 18 años había sido un policía de ciudad y estaba implantando en su interior, pero ya pensaba que iba a ser un asunto de mierda. Niños pequeños, lisiados, monjas, eso eran siempre asuntos de mierda. A pesar de a esta clase de gente, era como darle una paliza a un borracho. Lloraba un poco delante del juez y luego se iban de paseo. Era difícil convencer a los jueces de que los lisiados también podían ser unos canallas. Pero aún así, corrió. 6. Roland se quedó momentáneamente horrorizado por el nido de serpientes lleno de odio y revulsión en el que se encontraba, y entonces oyó gritar a la mujer. Vio al gran hombre con la panza con una bolsa de patatas que corría hacia ella. Vio la gente que miraba y tomó el control. De pronto él fue la mujer de las manos morenas. Sintió una extraña dualidad dentro de ella, pero ahora no podía pensar en ello. Hizo girar la silla y comenzó a impulsarla hacia adelante. El pasillo rodaba a los costados de ella. La gente se apartaba a los lados. El bolso se cayó, derramando en una ancha estela a lo largo del suelo los documentos de Detta y sus tesoros robados. El hombre del vientre pesado patinó sobre falsas cadenas de oro y varas de lápiz de labios, y entonces se cayó de culo. 7. Mierda, pensó furiosamente Halvorsen, y por un instante palpó debajo de su americana, donde había una 38 en una pistolera. Luego recuperó la sensatez. Esto no era una pequeña operación de drogas o un robo mano armada. Solo era una dama negra lisiada en una silla de ruedas. La hacía rodar como si estuviera en una carrera, pero de todas maneras no era más que una dama negra lisiada. ¿Qué iba a hacer? ¿Dispararle? Sería fantástico, ¿no? ¿Y a dónde podría irse? Al final del pasillo no había más que 2 probadores. Se incorporó, se masajeó el trasero dormido y salió tras ella otra vez, ahora renqueando un poco. La silla de ruedas entró en uno de los probadores a toda velocidad. La puerta se cerró con un golpe e hizo saltar el picaporte de la parte de atrás.